mismo, al estar presente, le empezó a infundir esa fe. El Verbo le empezó a meter esa fe dentro de él. Aún la fe era cuestión de la gracia, porque Dios tuvo misericordia de él, le inyectó con la gracia la fe suficiente para creer las palabras de Jesucristo. Aún eso tiene que hacer Dios por nosotros, porque ¿quién ha creído nuestro anuncio?, dice su palabra, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ciertamente en su tiempo de Jesucristo el pueblo de Israel no creyó en él, y nosotros hemos venido a creer en Jesucristo por su sola misericordia y gracia, porque Él nos ha ayudado en el proceso. No porque yo tenga una fe nata de mí y diga, wow, desde que nací ya creo en Dios y soy cosa tremenda. No, no sé usted, pero en mi caso, por ejemplo, yo decía que no había Dios, que Dios no existía. Así que tuvo que venir la gracia de Dios a inyectarme fe para creer en Él. Aleluya. La gracia te da poder para edificar a otros. Aleluya. La gracia salva. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, y no por obras para que nadie se gloríe, sino que gratuitamente, sin merecerlo, somos salvos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces lo que estaba presente, según el versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, era el Verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad. Y dice el versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto quiere decir que la gracia de Dios viene y trae más gracia de Dios, y trae más gracia de Dios, y trae más gracia de Dios. Aleluya. Es interminable, es ininterrumpida. No se puede cortar la gracia de Dios. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Jesucristo estaba ahí para impartir su gracia y para impartir su verdad. La palabra de Dios nos enseña que Dios es verdad. Amén, así es, Dios es verdad. Esto quiere decir que Él es firme y permanece para siempre. Esto quiere decir que las cosas que son vanidad o son removibles o que no pueden permanecer para siempre, en cierta forma no califican para ser verdad. Solamente Dios califica para ser verdad. Cuando el Evangelio según San Juan nos dice que Jesús era el Verbo, era Dios manifestado en carne, el Verbo se hizo carne, nos está diciendo que era la verdad encarnada. Aleluya. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Todas las mentiras que el diablo implantó en la cabeza de ese hombre paralítico vinieron a ser destruidas cuando la verdad se puso enfrente de él. Cuando todas las mentiras que el diablo había puesto en su cabeza, nunca vas a dejar de ser enfermo, vinieron a ser destruidas en el momento que Cristo se puso delante de él. Toda cosa que venía en contra de la verdad tiene que ser destruida y es sujetada al conocimiento pleno de Jesucristo. Toda potestad que impide que tú vengas a Cristo, toda enfermedad, toda situación, toda mentira del diablo, en este momento tiene que caer, porque la presencia de Cristo está en este lugar para hacerte libre, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad encarnada. No es una verdad filosófica, sino que es la misma esencia de la verdad. Es el objeto de la verdad. Es lo más palpable de la verdad. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu poderoso nombre, Jesús. El Señor Jesucristo está en este lugar para ayudar. Aleluya. Su palabra dice que su Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de Dios el que te trajo de donde tú estabas. No tenías ganas de venir al servicio.
venir en este día, decías, voy a irme a otro lado, al parque o a cotorrearla, como dicen por ahí. Y te vienen a la cabeza muchos quehaceres que quizás podías haber hecho, lavar tu ropa o qué sé yo. Pero el Espíritu Santo te trajo a este lugar porque te está guiando a la verdad. La verdad no es una enseñanza, la verdad se llama Jesucristo. Jesucristo mismo dijo, y la verdad los hará libres. Y también dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, porque el Hijo es la verdad. Este es el